Ustedes de acá de la Universidad de la UCS, quien les habla José Moronto en la continuación del sistema nervioso periférico parte 2. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el potencial generador o potencial receptor. Anteriormente hablamos sobre el potencial de la membrana en reposo. Ok, que sabíamos que la membrana tenía un voltaje de menos 70 MV, y es decir, que el espacio externo se encontraba positivo y el espacio interno se encontraba negativo. Entonces los potenciales generadores tienden a ser una respuesta local y no propagada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto solamente se encuentra entre los receptores, las dendritas y el cuerpo del soma neuronal. ¿Ok? Es respuesta local y no propagada de ciertos receptores sensoriales, como por ejemplo los estiramientos muscular, los corpúsculos de Pacini que captan lo que es el tacto y la presión. ¿Ok? Como estos tienen conexión con los mecanorreceptores, con los corpúsculos respectivos que captan lo que es la energía o los estímulos mecánicos, esto lo transforman como señales eléctricas, ¿ok? Y esas señales eléctricas se producen, o los potenciales generadores se producen justamente en una pequeña área de la célula sensorial conocida como el terminal nervioso, que es donde este se encuentra amilenizado, no tiene mielina. ¿Ok? Porque normalmente los corpúsculos, las fibras que conectan esos corpúsculos no tienen mielina, o sea, esas dendritas como tal. El potencial generadores son despolarizaciones, son pequeñas despolarizaciones que se dan ¿para qué? Para poder disminuir la negatividad del potencial de la membrana en reposo, que habíamos visto anteriormente que era negativo cuando estaba en reposo, pero acá cuando genera los pequeños potenciales generadores, se disminuye su negatividad. Los potenciales generadores pueden ser graduados, es decir, que si nosotros tenemos un estímulo muy intenso, vamos a generar potenciales generadores muy fuertes, ¿ok? Más poderosos, mientras que si tenemos potenciales generadores o potenciales receptores adicionales o aditivos, como también lo conocemos así, porque esto es cuando dos estímulos pequeños, cortos en distancia y en el tiempo, ok, esto generan respuestas mucho más grandes en los potenciales generadores, ok, y que vienen de un estímulo muy pequeño. Los potenciales generadores, esos estímulos que se van adicionando, cada uno de ellos van a generar un voltaje necesario hasta llegar hasta los 15 o 10 MV de voltaje, ¿ok? Que es la magnitud. Ahí adicionándose cada estímulo, como lo vemos aquí en la gráfica, hasta generar un potencial de acción que es el que se propaga, que cumple la ley del todo o nada, el que se propaga por medio de la célula sensorial, por las fibras, como lo vemos aquí en la imagen. Ok, esto va a partir de 10 MB. Y aquí comienza apenas una inversión de carga y genera el potencial de acción. En esta gráfica, como lo vemos aquí en la imagen, nos representa, es una demostración de un corpúsculo de Pacini en respuesta eléctrica ante la presión. La flecha negra, como lo vemos aquí en la imagen, representan los estímulos, la magnitud del estímulo que va a ir en aumento, va ascendiendo, el 1, el estímulo 2, el estímulo 3, hasta llegar al estímulo 4, que es el último y el más fuerte de todos, ¿ok? Que llega a 10 MB, que genera un potencial de acción, ¿ok? Que justamente comienza a surgir en donde señala la flecha abierta, que es en el centro del corpúsculo de Pacini. Allí es donde comienza apenas a formarse el potencial generado, el potencial de acción del todo o nada, y después se va propagando, como lo vemos aquí en la imagen, porque es el que se propaga por medio desde el cuerpo del soma neuronal hasta las fibras o los axones respectivamente, ¿ok? Entonces ya tenemos claro esa característica. Ahora vamos a hablar sobre el potencial de acción. ¿Qué se caracteriza el potencial de acción? Primero, que las neuronas, para poder comunicarse entre ellas, ojo con esto, para que ellas se puedan comunicar, necesitan producir impulsos eléctricos. Es como que supongamos un sistema de cableado donde se transporte, donde emite impulsos eléctricos para que así pueda funcionar. Asimismo funcionan las neuronas, ¿ok? Y que ese impulso eléctrico representa el potencial de acción, ¿ok? Que no son más que señales eléctricas que se van propagando, como lo vemos aquí. Primero llega como un estímulo, después se comienza a propagar desde la dendrita hasta el cuerpo o soma neuronal, y del soma hacia lo que es los axones, ¿ok? Respectivamente, para hacer sinapsis con otra estructura, un órgano efector, otra neurona, etc. Ok, los potenciales de acciones son despolarizaciones que aproximadamente pueden llegar hasta 100 MB, que en realidad es un estímulo, una señal eléctrica grande
para una neurona. Y la potenciales de acciones cumplen la ley del todo o nada. Ojo con esto, ellos sí cumplen la ley del todo o nada, el potencial generador es no. ¿Ok? Y es muy fundamental saber esto. Los potenciales generadores o receptores que hablamos anteriormente se caracterizaban porque servían para generar o sea, para que las neuronas se puedan comunicar a corta distancia, es decir, de los receptores, que donde se encuentran los corpúsculos como tal, y pasan por las dendritas del soma. Es una distancia corta, por lo cual se utiliza potenciales generadores. Pero para los potenciales de acciones nos sirven para comunicarnos a una larga como también a corta distancia, porque esa es la que lleva el impulso, o sea, el impulso como tal que lo lleva, por ejemplo, de nuestra zona periférica de nuestro cuerpo hacia el central es por medio de potenciales de acciones, por eso son de distancias largas. Ahora, las señales eléctricas se transmiten por medio o por causa de canales iónicos, ¿ok? Que son moléculas especializadas que son importantes, que se van a abrir, se van a activar, que encontramos tres. ¿Ok? De los tres, uno de ellos los más fundamentales. Tenemos el canales, ¿cómo se llama? Los canales de conductividad o pasivos, los canales regulados por el voltaje y los canales regulados por los ligandos. Estos regulados por los ligandos son los fundamentales para que se puedan activar porque ellos se encuentran en la membrana postsináptica y estos se van a abrir. Vuelvo y repito, estas son estructuras moléculas especializadas, proteínicas de canales de sodio que se van a activar, ¿ok? ¿Por medio de qué? Ahora vamos a hablar sobre la base iónica del potencial receptor. ¿Qué pasa? El estímulo que actúa sobre esos canales iónicos, ¿ok? Por respuesta a la despolarización, ellos se activan y se abren como lo vemos aquí en la imagen. Los rojos representan los canales de sodio, los azules los de potasio. Okay, entonces al ser estimulados ellos se abren y aumenta la permeabilidad de la membrana ante el sodio. Como lo vemos acá en la imagen, pasa al medio interno y esto genera o se acerca a formar un potencial de equilibrio del sodio. Okay, generando despolarizaciones adicionales, es decir, que se van a ir acumulando esas despolarizaciones para generar una respuesta mucho mayor. ¿Qué vemos acá en la imagen? Por ejemplo, la despolarización que ocurre en el potencial receptor, que hablamos desde un principio, ¿ok? Esto choca fuertemente con la membrana de la célula, activando los canales de sodio y permiten que se abre y genera que produce o resulta que la membrana se despolarice. ¿Ok? Se despolarice adicionalmente. Ahora, gracias a esa despolarización adicional, se van a ir estimulando o activando otros canales de sodio por medio de la estimulación, de la despolarización y permiten abrirlos, generando por causa de esto que se abren por una respuesta mucho mayor de despolarización. Si por ejemplo se abren o se activan los canales de sodio lo suficientemente hasta alcanzar 15 MV de voltaje, esto genera una respuesta de todo o nada, ¿okay? Una despolarización del todo o nada o evoca lo que es impulsos explosivos, que es el potencial de acción, para que así se pueda desarrollar. Muy bien, es importante y fundamental. En esta imagen que vemos acá en esta gráfica, esto es una representación de un electrodo, es decir, es un electrodo intracelular que capta los estímulos, en este caso un potencial de acción, que este es un potencial de acción o potencial de espiga, así también conocido. Sabemos que el potencial de la membrana en reposo cuando no ha sido estimulada es de menos 70 MV de voltaje, ¿verdad? Esto se modifica hasta que llegue un estímulo artificial, un estímulo mecánico, como lo vemos aquí en la imagen, por ejemplo la presión, el tacto, la temperatura, estímulos, etcétera, genera pequeñas despolarizaciones que van a ir aumentando hasta alcanzar el nivel de descarga necesario o el umbral para generar una despolarización del todo o nada, o sea, un impulso explosivo hasta llegar a alcanzar lo que es el nivel 0 de voltaje y desarrollar un sobreimpulso. ¿Ok? Pasar el nivel 0 y llegar hasta incluso hasta más 35 MV de voltaje, que es lo común donde más llega. ¿Ok? Luego que el potencial de acciones haya acabado, haya concluido, este se vuelve a repolarizar, se repolariza, es decir, que vuelve a alcanzar el potencial de la membrana en reposo. El potencial de acciones dura unos cuantos segundos solamente. Ahora, ¿qué pasa? En el proceso de repolarización, ciertos axones de la membrana celular, ciertos axones de ellos, se hiperpolarizan o transitoriamente, ¿sí? Durante un tiempo determinado. ¿Ok? Que eso se le denomina post-hiperpolarización, esto que vemos aquí en la imagen.
Esa poshiperpolarización se da por la apertura de los canales del potasio, ¿ok? Que vemos aquí en la imagen. Es decir, que si estos canales son muy vulnerables al voltaje, ¿ok? Y responden a ello. Cuando quiero hacer un movimiento que exige energía, ¿ok? Un estímulo, se abren y son los canales de sodio. Pero ya cuando nos relajamos, aplica el proceso al antagonista de relajación o inhibición, se abren los de potasio. Eso genera post-hiperpolarización. De un inicio, la repolarización inicia de una manera muy rápida y brusca, pero después es más lenta por este proceso de post-hiperpolarización hasta alcanzar el potencial de la membrana en reposo, ¿ok? Que es esto que vemos aquí en la imagen. Muy bien. Existen periodos refractorios. ¿Qué quiere decir un periodo refractorio? Es la disminución de la excitabilidad. Ojo con esto, chicos. El periodo refractorio puede ser absoluto cuando no permite que se produzca otro potencial generador, y relativo cuando dura unos cuantos milisegundos, pero este puede generar otros potenciales de acciones, pero disminuye la conductividad de la velocidad y aumenta la umbral, es decir, la intensidad sí aumenta, el voltaje. ¿Ok? Para que vayan teniendo una idea de eso. Entonces los periodos refractorios, la disminución de la excitabilidad. Ojo con esto. Muy bien, ahora para poder entender esto vamos a resumirlo. Tenemos las características del potencial receptor. ¿Ok? Tenemos leyes importantes. La primera ley, que es un potencial local y no propagado, es que nace a nivel de las dendritas y termina en el cuerpo de las neuronas. Es decir, que la comunicación es a una distancia corta, el potencial generador o receptor. Muy bien, luego no cumple la ley del todo o nada. El potencial receptor no cumple la ley del todo o nada como lo hacía el potencial de acción, porque apenas está empezando. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un estímulo lo suficientemente fuerte como para generar un potencial de acción, el impulso será totalmente constante. Es decir, si tenemos un impulso tan fuerte, el potencial de acción sería no produciríamos un potencial de acción mucho mayor. Siempre los potenciales de acción serán constantes en distintas neuronas. Eso no cambia nada, siempre va a ser igual. ¿Ok? Ahora la siguiente característica es, existe una despolarización de la membrana celular sin inversión de cargas en el potencial receptor o generador. ¿Qué quiere decir esto? Que los canales iónicos del sodio y del potasio, que son regulados por ligandos, se abren o cierran secuencialmente, ¿ok? Por modificación del potencial de la membrana en reposo, que está de menos 70 MB hasta 30 MB, 35 MB. ¿Ok? Y luego ocurrió el proceso de repolarización de pasar desde menos 35 MB desde más 35 MB hasta menos 70 MB de voltaje. Eso sería repolarización, alcanzar el potencial de membrana en reposo. Ok, es decir, en el potencial receptor que hablamos en principio no ocurre una inversión de cargas como tal, porque no alcanza el nivel cero como ya lo habíamos visto. Muy bien, no deja periodo refractorio, ¿ok? En la primera parte del potencial receptor, ¿ok? No se genera otro impulso, no permite que se genere otro impulso hasta que este sea desencadenado por un estímulo mayor al normal. Aquí existe también una sumación espacial y temporal. Si nosotros aplicamos un estímulo, ¿cómo se llama? Secuencialmente en lo que es, secuencialmente no, sucesivamente en un lugar, en una zona y simultáneamente alrededor de la región de la estructura del receptor, va a generar una respuesta mucho mayor del receptor por sumación tanto temporal como espacial. ¿Ok? Muy bien, entonces son las características del potencial receptor, o con esto, para que así podamos entender muchas funciones fisiológicas. Esto es más que todo de fisiología, chicos. Muy bien, esta es la segunda parte. Chao, chao. Ah, no, perdón chicos, todavía no hemos terminado. Se me faltó algo acá importante y fundamental. Es que ustedes pueden ver cómo hay un aumento, cuando existe un aumento, una intensidad del estímulo. Esta gráfica representa el estímulo, ¿ok? Que se aplica mecánico. Si hay una intensidad del estímulo, va a haber un aumento mayor de la magnitud o del voltaje del potencial generador. Es decir, aumenta esta línea, que va acá es continua, va a aumentar la altura, eso es el voltaje, por aumento del estímulo. Y si aumenta la magnitud del voltaje, va a aumentar va a aumentar lo que es la frecuencia de descarga de los potenciales de acciones, como vemos aquí en decir. Siempre va a generar otro potencial de acción normalmente frecuente. Vean ustedes en esta gráfica
nos muestra cómo los potenciales de acción siempre van a ser constantes. Frecuencias de descarga que ellos siempre son iguales, tienen el mismo voltaje, ¿ok? Y la misma frecuencia, o sea, la misma frecuencia en un tiempo determinado, hasta propagarse por medio de las fibras que conectan con los receptores al sistema nervioso central, que vemos acá en la imagen. Muy bien, hasta aquí ha sido todo, chicos. Consigamos en el otro video, que es las fibras nerviosas.